Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos. Un excelente inicio de año para todos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Venezuela. Estos son los hechos. En medio de una gran tensión, la nueva Asamblea Legislativa de Venezuela, que por primera vez en 17 años tendrá una mayoría opositora, asumirá funciones mañana, martes 5 de enero. Nosotros creemos que mañana va a haber básicamente una fiesta republicana. Recuerda que la representación nacional es en la Asamblea, en el Poder Legislativo. Como nuestro país no tiene doble vuelta electoral, el Poder Ejecutivo lo puede ocupar incluso quien tenga la primera minoría, pero en el Poder Legislativo está la mayoría. Hay un gran debate hoy por hoy, si habrá gobernabilidad en Venezuela, si podrá la oposición asumir sus funciones en la Asamblea. Para algunos será casi imposible encontrar esa gobernabilidad, pues el chavismo controla 4 de los 5 poderes y va a intentar, como lo hemos visto hasta ahora, frenar todo lo que haga el legislativo. La Mesa de la Unidad ha señalado que pese a las amenazas no se dejará amedrentar. Además han asegurado que esta nueva Asamblea no se comportará como un contrapoder, sino como un poder autónomo y que el bloque mayoritario de la oposición se compromete a representar a todos los venezolanos, incluso a quienes no votaron por ellos. También acercamos nuestro lente a Centroamérica. Hay hechos importantes. Varios países de esta región y México acordaron un programa piloto para permitir el tránsito hacia Estados Unidos de miles de cubanos que se encuentran varados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Hemos hablado con las autoridades estatales y nadie tiene respuesta. No estamos preparados. El sur de la Florida y particularmente la ciudad de Miami no está preparada, no tiene la infraestructura para recibir a tantas personas. Y ese es justamente el debate, porque mientras para los más de 8.000 cubanos que buscan realizar su sueño de llegar a Estados Unidos celebran la noticia, opositores a la medida argumentan que no están dadas las condiciones para brindarles a estos inmigrantes una asistencia pertinente y se podría generar un drama humanitario, ya que no se cuenta con infraestructura para recibir a esas personas en Estados Unidos. Con estos temas comenzamos. Bienvenidos. Empezamos nuestro primer tema de debate con la pregunta, como siempre lo hacemos, que invitamos a responder a nuestros televidentes a través de las cuentas que aparecen en su pantalla. Nuestra cuenta en Twitter es @NTN24Zoom. Pueden opinar desde ahí. La pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que los poderes públicos de Venezuela lograrán integrarse para cogobernar? A pocas horas de la instalación del nuevo Parlamento de mayoría opositora, la tensión aumenta debido a que el oficialismo ha utilizado toda su artillería para evitar que la oposición logre consolidarse con la mayoría simple en el legislativo. Sin embargo, la lucha va más allá y con el control total de 4 de los 5 poderes públicos en Venezuela, una integración parece imposible. Y para algunos el objetivo será bloquear cualquier iniciativa opositora. A pocas horas de la histórica posesión de la nueva Asamblea de mayoría opositora en Venezuela, el panorama político no parece alentador. La principal pregunta para los ciudadanos es, ¿podrán funcionar los poderes públicos en Venezuela de manera integrada? Por un lado está la Asamblea Nacional, que el pasado 6 de diciembre quedó en manos de la oposición tras su victoria en los comicios legislativos, en el que lograron la mayoría calificada con 112 de los 167 escaños. Aunque para el oficialismo este será un parlamento revanchista, el líder de la bancada opositora y nuevo presidente de la entrante asamblea, Henry Ramos Salud, dejó claro que no habrá enfrentamientos con otras ramas de los poderes públicos. Nosotros no vamos a entrar en un rifirrafe con el presidente de la República. Él podrá decir lo que quiera, nosotros vamos a cumplir con nuestro deber constitucional. Sin embargo, desde el Ejecutivo al mando del presidente Nicolás Maduro, el discurso no ha sido conciliador. En Venezuela, en las elecciones del 6 de diciembre, triunfó una contrarrevolución no democrática que utiliza la democracia que la revolución socialista ha creado para tomar posiciones de poder con un solo objetivo: desmantelar, destruir los logros de la revolución bolivariana. Desde el Poder Judicial, el oficialismo busca quitarle la mayoría a la oposición y mediante 6 recursos que hacen trámite en el Tribunal Supremo de Justicia, el chavismo busca impugnar 8 diputados opositores electos el 6 de diciembre. Lo que se quiere es que no tenga la oposición la mayoría calificada. Eso es todo. Y está clarísimo desde el principio.
La elección de magistrados y la conformación del Parlamento Comunal en sesiones extraordinarias contra reloj son otras medidas calificadas por la oposición como desesperadas por mantener el poder. Esta pelea la gana el pueblo o la gana el pueblo. No la puede ganar la oligarquía maltrecha. No la puede ganar la derecha maltrecha. Está prohibido perder. Para la Mesa de Unidad Democrática, el control que el chavismo ejerce sobre 4 de los 5 poderes en Venezuela será la principal piedra en el zapato, debido a que el oficialismo con esta ventaja buscará frenar cualquier iniciativa opositora que salga del legislativo. Vamos a entrar a debatir ese tema. Saludo desde nuestros estudios en Washington a Pedro Burelli, analista político, exintegrante de la Junta Directiva de PDVSA. Desde Caracas está con nosotros William Dávila, diputado reelecto por el Partido Acción Democrática. Y desde la capital venezolana también está con nosotros Jesús Silva, abogado constitucionalista, profesor de estudios políticos internacionales, coautor del libro Memorias Políticas del 2013. Señores, un gusto tenerlos aquí en Zoom a la noticia de NTN 24. Feliz año para todos, que este año sea de éxitos, de alegrías y sobre todo de democracia. Vamos por ahí. Señor Burelli, buenas noches, gracias por acompañarnos. Aquí hay una gran pregunta de lo que puede suceder el martes 5 de enero, cuando se supone la oposición debe tomar parte de sus curules en la Asamblea. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo van a funcionar los 3 poderes públicos en Venezuela si el Ejecutivo y el Judicial no piensan reconocer al Legislativo como hemos visto hasta el momento? ¿Cuál es el destino o lo que podemos prever que pueda pasar en Venezuela? Bienvenido. Feliz años, Andrea, feliz años a tus televidentes y a los invitados, William y a Jesús. Yo creo que en Venezuela hay un antes del 6 de diciembre y un después del 6 de diciembre, y hay un antes del 5 de enero y un después del 5 de enero. Yo creo que estamos viendo y hemos visto hoy en la sesión final de la Comisión Delegada de la Asamblea un intento desesperado de aprobar leyes, de pasar erogaciones presupuestarias extraordinarias, todo eso ante el final de las sesiones del Congreso que feneció con las elecciones del 6 de diciembre. Yo creo que a partir de mañana, al instalarse la nueva Asamblea, se va a ver muy claramente que ellos son, esa mayoría de 2/3 partes de la oposición, son los representantes más claros de cuál es la voluntad popular en este momento. En Venezuela hay 5 poderes, 2 son de elección popular, el Poder Ejecutivo, obviamente en cabeza del Presidente de la República, y la Asamblea Nacional. Los otros poderes son derivados esencialmente de decisiones que se toman y votos que ocurren dentro de la Asamblea Nacional. Por lo cual, en este momento, esa Asamblea Nacional, mayoritariamente controlada por la Mesa de la Unidad, es el reflejo más fiel de la voluntad del pueblo. Yo creo que va a ser muy difícil, porque no creo que hay calle, pueblo, paciencia, ejército o disposición internacional de permitirle al Ejecutivo venezolano, o ni siquiera al Poder Judicial, de intervenir con la voluntad del pueblo. Yo creo que si lo tratan de hacer, vamos a ver cómo se empieza a acercar a Venezuela. Y en este momento el problema fundamental es que Venezuela no puede vivir aislada del mundo, porque los 17 años de gobierno revolucionario llevaron al país a ser totalmente dependiente en importaciones, exportaciones de petróleo afuera y eventualmente yo creo que en ayuda humanitaria, porque llegamos a esa situación. Es decir, que una Venezuela aislada internacionalmente por un comportamiento irracional de sus poderes, básicamente dejados al margen por las elecciones del 6 de diciembre, yo creo que tendría muy poca vida esa estrategia. ¿La intentarán? Sí. ¿Va a tener éxito? Yo estoy seguro que no va a tener éxito y yo creo que no va a ser fácil, pero creo que cada estorbo, cada acción de esos 2 poderes lo que hacen es deslegitimarlo más, llevarnos a una crisis política que puede acelerar cosas que a ellos no les conviene que ocurran. Al fin y al cabo, los que tienen que mantenerse el más tiempo posible en el poder para evitar las consecuencias de sus delitos son justamente los representantes de los otros 4 poderes, por los cuales yo creo que si ellos precipitan una crisis que crea un gran cambio dentro de la gobernabilidad de Venezuela, los perdedores van a terminar siendo ellos.
Señor Dávila, buenas noches, gracias también por acompañarnos. Veíamos la posición del señor Pedro Burell al decir que sí, se han hecho pasos para lograr tal vez detener esos nombramientos, incluso quitar esa mayoría, pero el día ha llegado. ¿Cómo se ve ese día? Realmente hay quienes hablan de que incluso que Cabello le ha entregado la mitad del espacio de la Asamblea a los del Parlamento Comunal. Entonces muchos se preguntan, bueno, ¿cómo va a funcionar la Asamblea? ¿Van a lograrse posicionar los 112 parlamentarios? Señor Dávila, bienvenido. Bueno, en primer lugar, Andrea, y un saludo de feliz año a Pedro y a toda la gran audiencia latinoamericana de Zona La Noticia, NTN 24. Siempre han estado muy pendientes de este proceso que estamos viviendo en Venezuela desde los últimos 10 años. Y realmente en este momento hemos llegado al punto más crucial, ¿no? Hay un cambio, en el sentido de que hay una nueva directiva en la Asamblea Nacional, es el poder soberano del pueblo, es el poder originario de un pueblo que eligió a sus representantes en una Asamblea Nacional que ahora está en manos del pueblo, y yo creo que ese es un paso significativo, el que por vía democrática nosotros veamos el cambio de la directiva de la Asamblea Nacional, es decir, ya no ver más allí a Diosdado Cabello, a Blanca Caut, a Darío Vivas o a Moroso como directivo de la Asamblea Nacional, sino que ahora hay una nueva directiva. Ese es un gran cambio, eso es un gran paso. Pienso que el otro siguiente paso es, una vez instalada la Junta Directiva, presidida por Henry Ramos Ayub, se le dé entrada a los medios de comunicación. Entonces estamos hablando de dos libertades que vamos a rescatar. Una, la pluralidad de una Asamblea Nacional, que es el poder soberano del pueblo, y la otra, el derecho a tener una información objetiva, que los medios de comunicación nacionales e internacionales puedan directamente transmitir las sesiones y estar informándole al pueblo sobre las gestiones y actividades políticas del Parlamento y de las otras cosas que prevé la Constitución. Ahora bien, estos actos últimos que se han dirigido a nombrar, a designar magistrados, a mí me tocó hablar en la última sesión, yo soy del criterio que esos son actos nulos, son actos inexistentes. Ese es un tribunal supremo con unos magistrados designados mediante un procedimiento ilegal, un procedimiento que no fue seguido en sus lapsos, donde hay un vicio de usurpación de funciones, porque no sabemos cuál comité de postulaciones es el que nombró los magistrados. Si el comité de postulaciones que prevé el artículo 220 de la Constitución, o el comité de postulaciones que fue designado por la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Si es el primero, es el constitucional. Si es el segundo, es un órgano incompetente. En consecuencia, ahí tenemos un vicio de usurpación de funciones que acarrea nulidad del acto, es decir, es un acto que no existió. Ahora bien, sí, con relación al Parlamento Nacional Comunal, eso es inexistente, eso no existe en la Constitución. Eso primero, eso puede tener una fuente legal porque hay una ley que ellos aprobaron en el 2010 del Poder Popular, pero eso no es un Poder Popular constituido de acuerdo con la Constitución. En el capítulo correspondiente a la organización del Poder Público Nacional no aparece. Señor Dávila, el famoso Poder Popular. Entonces, para darle la palabra, es otra cosa. Para darle la palabra al señor Silva y poder continuar con el debate, entonces ustedes creen que mañana 5 de enero todo va a salir con normalidad, van a poder posicionarse los 112 parlamentarios y la oposición en este nuevo Congreso que usted ha dicho que hay un punto crucial, que es este cambio, va a poder legislar, va a poder asumir sus funciones con normalidad? Mira, nosotros vamos mañana a instalar, vamos los 112 diputados, porque para eso nos eligieron. Sí. Y en segundo lugar vamos a cumplir lo que dice el artículo 187 de la Constitución, que nos da las atribuciones específicas constitucionales como poder soberano, y lo vamos a cumplir. Ahora, ¿qué puede suceder mañana? El parlamentario más viejo es el que instala mañana la Asamblea, es decir, como en comisión general la Asamblea. Después se nombra ese mismo parlamentario más viejo nombra un secretario accidental que va a fungir como director de debate. Ahí se nombra una comisión preparatoria, que es la que va a analizar y revisar las credenciales. Seguramente ahí dirán ellos, bueno, aquí tenemos nosotros una orden o una decisión del tribunal que suspende los efectos de la proclamación de 4 diputados, uno del gobierno y 3 de la oposición. Sí.
Vamos por una partes. vez, Señor Dávila, lo entonces, interrumpo de nuevo. vale, Qué pena interrumpirlo de nuevo. Les ruego que seamos más cortos para poder, ni siquiera le he dado la palabra todavía al señor Dávila y estamos en la primera ronda. Señor Dávila, gracias por acompañarnos también, muy amable, perdón, señor Silva, gracias por acompañarnos también. Jesús Silva, abogado constitucionalista. Como hablábamos y veíamos, nuestros otros dos invitados dicen y muy claramente lo que puede suceder mañana. Pero muchos se preguntan, bueno, no solo lo que pueda suceder mañana en Venezuela, sino lo que viene para Venezuela. Y yo hablaba de una gobernabilidad. ¿Es posible un cogobierno de poderes en Venezuela, de que los tres poderes públicos en Venezuela puedan funcionar cuando vemos que hay un ejecutivo que, pese a que cuando fueron las elecciones dijo que iba a reconocer y se reconocía en esa derrota, hoy parece que no lo hacen? Eso por un lado. Y lo otro, se pasa esa gobernabilidad por la búsqueda del equilibrio entre un legislativo y un ejecutivo. ¿Se ve eso en Venezuela? ¿Es posible ese equilibrio? La posibilidad del equilibrio depende de la contribución que hagan los actores políticos para lograr esa meta. En la Asamblea Nacional el resultado electoral es suficientemente claro, ganó la oposición y lo hizo con un margen importante. Lo que está en discusión en este momento es la situación fundamentalmente de un circuito donde hay diputados presuntamente electos de la oposición y también hay uno de parte del gobierno. Entonces hay un pronunciamiento del Poder Judicial. Esto es normal en un Estado democrático, de derecho, de justicia, y hasta que no se aclare una sentencia sobre este aspecto, pues se mantiene en suspensión la decisión que tomó la autoridad electoral cuando proclamó a un grupo de candidatos, donde, repito, hay candidatos del oficialismo o del chavismo y hay candidatos de la oposición. Ahora bien, cada actor político Señor tiene el Silva, derecho de fijar un poder su posición. judicial, perdón, interrumpo, un poder judicial que ha sido a lo largo de todos estos años cuestionado por su falta de autonomía política. ¿De ese poder judicial está hablando? Por supuesto, es un poder judicial que no escapa al ambiente de polarización, de confrontación ideológica que existe en Venezuela. La oposición tiene el derecho de hacer sus argumentos, sus cuestionamientos, pero evidentemente que la decisión final tiene que ser emitida por las autoridades que la Constitución ha facultado para estos fines. De modo pues que estamos a la espera de que se celebre una audiencia oral y pública donde la parte de la oposición y la parte del chavismo puedan exponer sus argumentos y se demuestre entonces cuál es la verdad en particular relativa a este circuito electoral. Como se sabe, son 167 los diputados electos por la Asamblea Nacional y solamente están involucrados en este conflicto judicial, en esta serie de dudas, 4 diputados. 3 son de la oposición, 1 es del chavismo. De modo pues que yo no creo que esta pequeña diatriba pueda menoscabar lo que fue un éxito el 6 de diciembre, un evento electoral que culminó de forma satisfactoria, con el aplauso internacional y con la conformidad de ambas partes. Pedro, el señor Silva dice que es una pequeña diatriba. ¿Qué tan pequeña real es cuando esos 3 diputados que están impugnados definen una mayoría en el Congreso? Bueno, nada es pequeño y ninguna violación de la Constitución es pequeña. Yo creo que una de las cosas curiosas de esta revolución es que la primera iniciativa del presidente Chávez fue cambiar la Constitución, se logró hacer el cambio y a partir de eso no ha hecho sino violarse esa misma Constitución. Si hubieran violado la Constitución anterior, hubieran podido justificarla porque es una Constitución de la Cuarta República, una Constitución de Acción Democrática y COPEI, pero es que la Constitución que se ha violado ha sido la Constitución que se llama Constitución Bolivariana y que fue básicamente aprobada en el año 99. La decisión de la MUD de presentar mañana a sus 112 diputados que fueron elegidos por el pueblo y proclamados por el Consejo Nacional Electoral es porque la visión que ellos tienen, la interpretación jurídica que ellos tienen, constitucional del tema, les dice que ellos están ejerciendo no un capricho, sino básicamente están cumpliendo el mandato de la ley.
el mandato constitucional y el mandato del pueblo a la vez. Hay una coincidencia. Ahora, esta maniobra de última hora es lo que le quita credibilidad al régimen, es lo que está haciendo casi intolerable la gobernabilidad de la que tú preguntabas, porque la gobernabilidad implica la voluntad de ambos lados de trabajar conjuntamente. Si un lado decide no trabajar conjuntamente, sino obstruir todo, daña la posibilidad de la cohabitación, del cogobierno. Y el cogobierno es lo que la gente votó. Hace 3 años hubo una elección en la que ganó el presidente Maduro, con todo tipo de cuestionamientos, pero se proclamó y se juramentó, y 3 años después el país decidió darle la mayoría del poder fundamental, del poder originario, del poder que tiene en la Constitución una cantidad de atribuciones, no dárselo solamente a la oposición, pero dárselo una mayoría suficiente para tomar muchísimas decisiones que obviamente van en contra de la voluntad del régimen, pero son la voluntad popular. Por lo cual, nosotros vamos a ver mañana a una oposición, a 2/3 partes, 112 diputados, básicamente actuando en fundamento, no a un capricho político. Es la voluntad del pueblo, es una interpretación correcta de lo que la Constitución habla sobre los actos, sobre las elecciones, sobre las atribuciones del poder electoral, sobre las atribuciones del poder judicial. Por lo tanto, es un primer choque de trenes, no insignificante. Creo que vamos a ver cómo se resuelve, pero creo que es cada día más claro que el país tiene muy poca paciencia para las maniobras de un régimen que se siente acorralado con razón, ¿okay? Y está haciendo actos desesperados sin razón.